con esa, con ese repaso, podemos recordar acá podemos recordar un poquito el gestionar contrato, ¿no? Tal vez nosotros podamos aquí en una primera distinguir algunas operaciones, mire, aquí algunas operaciones para insertar un nuevo contrato, modificar o eliminar, ¿no? Donde ya podemos nosotros diferenciar que este es un objeto tipo formulario, que estos son clases en memoria. Cuando digo clases en memoria, digo ya objetos, ¿no? Objeto de la capa lógica, donde por ejemplo este contiene todas las variables relacionadas al contrato que han sido cargadas en el formulario. Entonces acá están todas esas variables con datos próximos a ser procesados contra una base de datos, ¿no? En este caso una tabla. Entonces, ahí están los objetos ya conectados. Me refiero a que ya hay datos acá, hay datos acá y hay datos en ese sentido. Ahora, resulta de que en este contrato que vimos nosotros, que usted también participó, si yo quisiera hacer, por así decir, un nuevo, un nuevo contrato, pues voy a usar esta operación donde acá en este objeto, este formulario, que en realidad es un objeto, va a precisar, ¿no? De que se pudiera de alguna manera, se pudiera establecer, ¿no? Un cargo, se pudiera traer desde la tabla cargo un cargo para que pueda mostrarse aquí. A la vez también podría ser un básico o si el básico se lo establece directamente en el formulario también, pero podría requerirse también traer un área, ¿no? Ahí desde la tabla de área, ¿no? Aquí para tener esos datos, ¿no? Y evidentemente, bueno, si al principio se quisiera buscar si existe ya el empleado, sería bueno buscarlo primero. Pero asumiendo de que no está, ya tendríamos entonces el cargo, tendríamos el básico ahí, tendríamos el área, digamos, ¿no? Y ya podríamos ahí enviar este mensaje que usted ve acá, ¿no? Para que se carguen, obviamente, en la clase de negocios llamada gestor de contrato, que son las variables para poder almacenar estos datos del formulario. Ahí ya podríamos invocar este otro mensaje que dice insertar contrato para que finalmente ahí se pudiera grabar. Pero recuerde usted de que hilando un poco ya más fino, ya no es tan así, digamos, de que yo doy este nuevo contrato y va y se inserta así alegremente, ¿no? Porque en realidad cuando habla de una inserción, pues incluso habría que saber en insertar el contrato, ¿no? ¿Qué número de contrato se va a insertar, ¿no? Ahora, si ese número lo va a generar de manera automática, igual habría que saber al final qué número se va a grabar en la base de datos, ¿no? Con eso. Entonces ahí nosotros tendríamos que, digamos, ahí en la inserción, el poder especificar un ID para esa grabación, ¿no? Ahora, si la base de datos lo va a generar de manera automática, ahí ese ID del contrato, pues bienísimo, ¿no? Entonces no habría problema en mandar entre paréntesis el blanco, ¿no? Para que la base de datos misma genere un ID, ¿no? Y ese ID más bien sea devuelto, ¿no? Entonces, en la operación de inserción, es decir, toda esta de acá, ¿no? Todo lo que se refiere a insertar por primera vez, tal vez los parámetros no son necesarios ahí porque estamos insertando por primera vez y evidentemente es la base de datos la que nos va a devolver un ID, ¿no? Un ID en sí. Pero cuando ya estamos hablando de esta otra operación de modificar el contrato, aquí sí ya tenemos que saber que no podemos mandar aquí vacío, ¿no? Es decir, sin parámetros, ¿no? Porque estamos queriendo hacer una modificación del contrato.
Entonces, yo aquí en esta parte, voy a más o menos colocar esto así para que ustedes lo puedan ver. Lo voy a maximizar un poco. Estamos hablando del número 2, mire, para que usted no se desubique. Número 2, voy a poner ahí. Estamos hablando de modificar, de modificar un contrato que ya sabemos que existe en la base de datos. Si eso sucediera, entonces nosotros tendríamos que, obviamente aquí, aquí, ya tendríamos que estar pensando en cómo vamos a diseñar justamente esos detalles, ¿no? Voy a mandar esto arriba para que usted no se... Ahí, ¿no? ¿De qué estamos hablando, profesor? De que quisiéramos saber cómo vamos a nosotros a diseñar o a entender qué parámetros irían en modificar contrato. La primera pregunta que yo quiero hacerle, ¿será que eh, modificar contrato es parte de algún comportamiento, parte de algún comportamiento? Pregunto yo, ¿no? Entonces, evidentemente, si en este formulario que usted tiene declara usted una variable de tipo contrato, es decir, estaríamos hablando de una clase, ¿no? Entonces, vamos a ver si es posible, ¿no? Ahí, tal vez, dibujar, aunque es muy, muy grande, ¿no? Ahí para poder dibujar, pero vamos a ver si es posible insertar algo voy a quitar esto, voy a eliminar esa tabla, voy a insertar una figurita por ahí, una forma, así, ahí. Entonces, vamos a asumir ahí, quiero ver el formato para que no nos perjudique y sin relleno, ¿no? Entonces, asumiendo de que este podría ser, vamos a decir así, nuestro modelito. Quiero ver si es posible así. Creo que es más fácil hacerlo en el Paint para mí. Entonces vamos a ver ahí, archivo y nuevo, ¿ya? Entonces, aquí en el Paint vamos a intentar entonces hacer nuestra clasecita, vamos a decir así, vamos a tener una clase que podríamos llamarle tranquilamente una clase contrato, ¿no? Ahí, contrato, contrato, como usted puede ver. Entonces, en esa clasecita que tenemos llamada contrato, pues vamos a tener ahí la división. Aquí van a venir obviamente los atributos y luego vendrán los métodos. Estoy hablando de una clase contrato, pero obviamente este objeto que usted ve es un formulario. Esta es una clase que va a trabajar acompañada, el formulario va a trabajar acompañado o va a invocar a los métodos de contrato. Entonces, en otras palabras, para que usted vea que si yo voy en este formulario requerir modificar un contrato, yo necesito revisar el comportamiento de la clase contrato, ¿no? Entonces, esta clase contrato, como usted la ve, en realidad está simbolizada por este objeto que usted ve aquí, ¿no? Por el gestor de contrato, ¿no? En realidad, este que usted ve aquí, este gestor, es el objeto o el símbolo que representa ese objeto a nivel de objeto, ¿no? Entonces, pero cuando yo necesito algún método de acá, ¿no? Definitivamente necesito usar algún comportamiento de acá y lo necesito desde el formulario, entonces yo en este formulario tendría que declararme un objeto de tipo contrato. ¿Para qué, ingeniero? Para poder usar, ¿no? Para poder usar algunos métodos que pudiera ofrecerme la clase de acá, ¿no? Entonces, si yo aquí en el formulario necesito manejar objetos del tipo contrato, ¿por qué? Porque voy a necesitar tal vez usar este comportamiento de aquí, entonces necesito una declaración. Ahora,
ese famoso modificar contrato, de alguna manera, tal vez va a requerir, ¿no? Que acá pudiese haber una inserción, una modificación, no sé, ¿no? Alguna necesidad de manejar algún método, ¿no? Vamos a decir aquí, por ejemplo, si yo necesitara aquí, ¿no? Buscar un contrato, entonces pues yo tendría que tener ahí una operacioncita, ¿no? Buscar, vamos a tratar de escribir así, a ver, buscar contrato, ¿no? Si yo tuviera que modificar, necesito buscar algún contrato, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser un contrato? Un valor de tipo entero. Entonces, evidentemente, yo tendría que saber si ese contrato que quiero modificar, pues está en la base de datos. Para eso necesitaría un método buscar contrato, que evidentemente, si usted se fija acá, esto va para este método que es propio de este formulario, ¿no? En este sentido, tal vez en este formulario hay que yo quiero modificar un contrato, pero para modificar el contrato yo necesito de alguna manera tal vez buscar primeramente el número de contrato, ¿no? Que se quiere modificar. Entonces, si yo voy a modificar el contrato, necesitaría aquí el número, para que con ese número, fíjese aquí, se pudiera 2.1, dice, ¿no? Mire, para que con el 2.1 yo pudiera buscar el contrato. Entonces, el formulario evidentemente va a capturar un número. Ese número lo tiene que enviar en modificar contrato, pero dentro de modificar contrato yo tengo que llamar a buscar contrato, porque buscar contrato me va a decir si evidentemente existe y cuáles son los datos de ese contrato para ese empleado, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjese que aquí, cuando usted ve le voy a remarcar este método que dice 2.1, mire aquí, buscar contrato. Ahí usted lo ve y lo ve de una manera incompleta. ¿Por qué incompleta, profe? Porque no tiene parámetros, no se sabe realmente qué. Entonces, si usted ya tiene, mire, un diseño de clases elaborado en detalle como este, tranquilamente dice, no hay problema, buscar contrato y ya yo conozco la firma completa de ese método. ¿A qué se refiere con la firma completa, profe? No le entiendo, ¿no? A pesar que repetí la materia, ¿no? De programación orientada a objetos, sigo sin entenderle, ¿no? Entonces, pero resulta que esta partecita tiene, de la firma es el nombre, ¿no? Y el nombre, perdón, un método tiene su firma, es decir, no puede existir otro método exactamente igual que él. Podrá incluso tener el mismo nombre, podrás tener la misma variable, pero el tipo diferente. Entonces, la combinación entre el nombre, mire, el tipo y el nombre de la variable nunca se repetirá en un comportamiento de una clase. Entonces, en ese sentido, fíjese que aquí buscar contrato, en la primera parte de la materia yo le permití a usted usar solo paréntesis, pero ahora resulta que viendo ya bien en el diseño ya, ahí necesito yo saber realmente cuántos parámetros de qué tipo, ¿no? Incluso de qué forma yo los voy a manejar esos parámetros, los voy a enviar, ¿no? Por referencia, por valor o de salida. Entonces, ahora en este diagrama en este diagrama de, digamos así, de comunicación a mayor nivel de detalle, es donde usted ya debe reproducir el mismo diagrama, pero ingresándole aquí qué cosa, colocándole básicamente los parámetros que se necesitan. A eso se refiere ya el diagrama de colaboración con mayor nivel de detalle. Entonces usted teniendo su diagrama de clases conceptuales con el diseño hecho, ya le es mucho más fácil solamente, mire, fijarse en el diagrama de clases conceptuales, en el diseño ya del comportamiento y decir, ya yo sé entonces que solo tengo que ponerle inx, es decir, el parámetro inx es lo único que yo debo añadirle aquí adentro para que pueda buscar, ¿no? Entonces, una vez, pues, obviamente busca, ¿no? Y tiene que traer el contrato porque de acá van a venir los datos a la clase, se van a cargar en el formulario
y ahí tendrá la oportunidad ¿cómo se llama? El operador de qué? El operador pues tendrá la oportunidad de hacer las modificaciones de esos datos. Cuando esas modificaciones se hagan, entonces ya es posible grabar de nuevo. ¿Para qué? Para que evidentemente se pueda ir, ¿no? La modificación hasta este punto de aquí, ¿no? Entonces, ahí es importante eso. Y yo diría de que en realidad este 2.1 debiera llamarse nomás modificar contrato, porque de alguna manera yo tendría que tener acá tendría que tener tal vez previa a ese, ¿no? O después de 2.1, una 2.2 acá para enviar el mensaje de modificación, ¿no? Pero bueno, va y busca el contrato y tendría que finalmente hacer la modificación aquí, ¿no? Entonces, así funciona, pero lo importante es saber de que dentro de estos paréntesis, en este nivel de detalle, ya usted no puede dejarlos vacíos, ¿no? No puede dejarlos vacíos. Entonces, lo mismo ocurre acá. Mire, cuando usted va a buscar el cargo, quizá cuando es nuevo la primera vez, usted va a ir saca todos los cargos y los sube al formulario, ¿no? Pero cuando usted ya va a modificar, usted sabe que va y se traen todos los datos de contrato hasta aquí. Pero de aquí, para poderse mostrar con esos datos que se trajo acá, porque de acá que trajo un ID del cargo. En esta tabla de contrato hay un ID de cargo que cuando trae aquí al formulario, de aquí va y con el ID del cargo, ojo, viene y busca el cargo para poder mostrarse qué cargo era, ¿no? Que tenía grabado. Recuerde que acá en esta tabla de contrato, cuando usted graba un contrato, no dice administrador, no dice supervisor, solo hay código, ¿ah? Porque en esta tabla cargo están las descripciones del cargo. Entonces, cuando yo voy a modificar algo, ¿no? Y busco por nombre por número de contrato, se viene hasta la tabla de contrato y se saca todos los datos. Cuando digo todos los datos, me refiero a que salen puro códigos acá, aquí. Entonces, en tiempo de ejecución, este formulario agarra esos códigos. ¿Cuáles códigos, ingeniero? El código del cargo, el código del área, ¿no? Incluso hasta el código del empleado, y los despliega de manera visual en el formulario, ¿no? Entonces, tal vez para que usted me entienda mejor, en este formulario de aquí, ¿no? Cuando yo voy a esta base de datos, ¿no? Aquí, y saco, por ejemplo, y quisiera mostrar aquí, y yo coloco el código, con eso le doy buscar y viene hasta la base de datos y saca por ejemplo, va a sacar el nombre del empleado, que lo tienen que colocar aquí, ¿no? Luego, aquí, digamos que tenga que, aquí el cargo, ¿no? Pero fíjense que se despliega de manera literal el cargo. Pero para desplegarse de manera literal tuvo que buscarlo por código primero. Entonces, ese código estaba aquí en la base de datos, por decirle, en una tabla contrato, ¿no? Y de ahí ha tenido que venir y en tiempo de ejecución interpretó ese código del formulario para poder desplegarlo de manera literal, ¿no? Entonces, eso es importantísimo que usted lo vaya entendiendo, ¿no? Aquí, cuando usted va a llamar voy a tratar de que usted lo vea mejor, ¿no? Aquí voy a amplificarlo si se quiere, miren, que usted vea. Si yo pongo un código acá de este empleado y este empleado ya fue ingresado y vamos a decir que aquí hay un botón buscar y le digo que busque, él va y trae. No es que va y trae el cargo de manera literal. Lo que va y trae ese cargo que el empleado ya tenía, no lo tiene de manera literal. Él va y trae un código de la base de datos. Con ese código viene y en este combo ella internamente busca la descripción para desplegarla, ¿no? Entonces eso es algo importante que usted tiene que entender de tal manera que cuando usted ya está acá, ¿no? Y quiere hacer una modificación, pues tiene que entender en esta parte de que aquí se van a desplegar todos los datos que yo quisiera modificar, pero esos datos, antes de ser desplegados, han tenido que ser buscados, tanto el cargo como el área. En este caso, el haber básico
va a venir directamente de la tabla de acá para mostrarse acá, ¿no? Porque este haber básico, según mi opinión, no es necesario que vaya a buscarlo de una tabla haber básico aparte, ¿no? Ya yo expliqué la razón cuando di esta parte, ¿no? Porque generalmente los haberes básicos se establecen de acuerdo a la parte objetiva de recursos humanos, ¿no? Entonces ellos ponen, no quieren asociar el cargo con el sueldo, porque hay veces es el mismo cargo y los sueldos son diferentes. ¿Por qué? Porque resulta que el que entró es primo del dueño, entonces tiene el mismo cargo que el otro, pero como es primo del dueño va a ganar más, entonces no se justifica tener una tabla para estandarizar los sueldos de acuerdo al cargo. Entonces no hay una relación directa entre cargo y sueldo por ese motivo. ¿Ya? Ahora, fíjese que si yo quiero desplegar el cargo acá, no puedo yo aquí alegremente venir y decir que traiga el cargo. Digo, ¿cuál cargo? ¿No? ¿Cuál cargo? Entonces, ahí es importante enviarle ese código, ¿no? Para buscar el cargo. Entonces, yo necesitaría, pues, ahí poner eso también, ¿no? Entonces, aquí vamos a decir que hay que rellenar todo donde hay que rellenar. Entonces, si yo tuviera que hablar de eso, pues yo aquí en el cargo, ¿no? Vamos a hablar de una clase cargo más acá. Vamos a decir que tal vez vamos a ver aquí y suponer que aquí yo tengo una clasecita, que si usted quiere llamarlo así, que se pudiera llamar la tabla, perdón, la clase cargo, ¿no? Ahí, vamos a decir así, car, cargo, ¿no? Ahí. Entonces, cargo va a tener, obviamente, va a tener su sección de atributos, como usted lo ve ahí, pero también va a tener la otra parte. eh, Permítame, por favor, enchufar la batería, ¿ya? Entonces, en el comportamiento de cargo vamos a tener una que diga, pues, buscar por decirle cargo, ¿no? Cargo. Y entonces el comportamiento, el método le va a preguntar, ¿y cuál es el número del cargo? ¿No? Entonces ahí tal vez diga in cargo, ¿no? Para saber, o si usted quiere in ID del cargo que está buscando. ¿Cuál sería? Entonces, en ese sentido, usted ve ahí de que si yo voy a traer el cargo, en realidad aquí se llamaría traer cargo. Traer cargo, ¿no? Y si usted se fija, ese traer cargo, usted le está mandando un in, pero ella es una función que de alguna manera debería devolverle, ¿qué? Un string. Entonces, un string en ese sentido. Incluso al buscar contrato, acá obviamente le manda un número y va a traer varios datos. En realidad, buscar contrato debiera usted traerle como, vamos a decir así, como resultado todo un objeto de tipo contrato, ¿no? Pero en este caso, cuando va a traer el cargo, le va a traer un string, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que usted le va a enviar un número, el ID cargo, y esta funcioncita que usted ve aquí, le va a devolver una cadena. Si es uno, pues administrador. Tal vez si es dos, le va a devolver cajera. Si es tres, qué sé yo, guardia de seguridad, no sé, ¿no? Entonces, el cargo, ¿no? ¿De dónde lo va a tener que sacar? Pues lo va a tener que sacar de la tabla que está obviamente más abajito, ¿no? De una tablita. Pero fíjese que aquí usted tiene que colocarle entonces, mínimamente tendría que colocarle aquí el parámetro, ¿no? Mínimamente el parámetro, ¿no? Básicamente aquí adentro. Entonces, en eso consiste el hecho de poder trabajar un diagrama de comunicación o colaboración, ya insertando los parámetros que debieran llevar los métodos o las funciones, ¿no? Ahora, he tenido alumnos en las materias pasadas de esta misma, o sea, ediciones de esta misma materia,
que no me entendieron. Le rellenaron a todo atributo, a trochis-moches sin pensar, ¿no? Y recuerde, cuando usted está hablando de un nuevo contrato, no hay nada que enviarle. Entonces, cuidado, ¿no? Que en su práctica usted me esté rellenando de parámetros, todo lo que hay, todo paréntesis que encuentre le va a enchufar este parámetro. No, no es eso, ¿no? Ahí yo me doy cuenta clarito que no estaba en la clase, digamos, el estudiante, ¿no? Porque yo estoy haciendo un análisis para saber si voy a colocar, ¿no? Parámetros aquí, fíjese, parámetros donde en estos paréntesis, incluso estoy revisando muchas veces el comportamiento de las clases que ya yo diseñé, como le acabo de mostrar, ¿no? Le acabo de mostrar que estuve revisando yo el comportamiento. ¿A qué se refiere, profe? Es que sigo sin entenderle, ¿no? A pesar de que tomo tonocebrin, como pescado, me dan un montón de pastillas de omega 3 mi madre, mi padre, profe, sigo tapado. Entonces, lo voy a ayudar a destaparse. Mire, aquí. Entonces, aquí usted se fija en los comportamientos, ¿no? Para saber realmente cuáles de esos van con parámetros, ¿no? Entonces, usted sabrá de que algunos sí van a requerir que usted envíe parámetros, ¿no? Y los puede reutilizar, evidentemente, los puede trasladar, si se quiere, aquí mismo, ¿no? Entonces, si usted va a buscar un empleado, mire que si dice buscar empleado, no estaría correcto que usted no mande el ID. Usted tiene que mandar el ID para buscar, ¿no? Entonces, si usted quisiera eliminar también un contrato, pues le va a tener que decir al formulario qué contrato quiere eliminar. Y después de que le dice que quiere eliminar, va a tener que obtener ese contrato para eliminarlo. Ahora, aquí fíjese que cuando usted habla de eso, ¿no? De poder eliminar, vamos a trasladar esto acá. Si yo quisiera en este caso eliminar, mire, tengo que mandarle el ID. Con ese ID tiene que esta clase cargar ese ID e invocar acá, mire, a eliminar para venir hasta el contrato y poder efectivamente poder eliminarlo. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo quiero obviamente eliminar, debo entonces acá nomás en el formulario, ¿no? Ya saber qué ID le voy a poner, porque con ese ID yo voy a ir a obtener el contrato y una vez yo lo obtenga, poder a través de ese gestor, enviándole el mismo ID, hacer el borrado físico en la base de datos de ese contrato en específico, ¿ya? Entonces, eso es de suma importancia, ¿no? Bueno, y obviamente usted debe analizar si va parámetro acá, si va parámetro acá, ¿no? Y dónde van realmente parámetros y dónde no van, ¿no? Y además de eso, ¿cuántos tipos de parámetros? Así que de esa manera usted puede ir aumentando los niveles de detalle en su diagrama de cola de colaboración. Hasta ese punto, ¿usted tiene alguna preguntita, por favor?